El Faro de lo Razonable, la selección semanal de artículos editada por la Fundación Preciado Hernández. Estos son los temas de la semana. 1. En su artículo Notas sobre la protesta publicado en Letras Libres, Marwan Soto Antaki cuestiona la efectividad contemporánea de las protestas como medio para transformar la política y la sociedad. Aunque reconoce que las manifestaciones siguen siendo omnipresentes, desde Tel Aviv hasta Buenos Aires y Los Ángeles, también señala que su capacidad de incidir se percibe cada vez más limitada. No obstante, el autor rechaza la idea de que las protestas hayan perdido completamente su valor. Sostiene que son esenciales en cualquier sociedad democrática, aunque su eficacia depende de factores como el planteamiento político, la capacidad de sumar a otros y el entendimiento del contexto en el que actúan. Soto Antaki advierte que muchas expresiones actuales de inconformidad como Occupy Wall Street o ciertas formas de activismo digital fracasan por carecer de estrategias claras y por refugiarse en el desahogo emocional. A través de ejemplos históricos y contemporáneos, insiste en que, aunque no todas las protestas logran cambios inmediatos o visibles, sí pueden generar contextos futuros más propicios para la transformación. En última instancia, subraya que la protesta no debe aspirar solo a la catarsis, sino a una lógica política concreta que busque impactar más allá del testimonio. 2. En su reportaje publicado por Expansión, Lidia Arista explora cómo la reforma electoral de Sheinbaum pone en riesgo una alianza con PBM y PT para 2027, al plantear recortes al financiamiento público de los partidos y eliminar la figura de los plurinominales. Aunque representada como un esfuerzo por reducir costos y reforzar la representación ciudadana, la propuesta podría tener consecuencias adversas para Morena y su coalición. Analistas como Juan Pablo Navarrete consideran que este rediseño sería un harakiri para los aliados del oficialismo, mientras que otros, como Arturo Espinosa, advierten que desaparecer los plurinominales acabaría con una pluralidad legislativa. Además del impacto en PT y PBM, la reforma ya genera tensiones internas dentro de Morena, donde figuras como Ricardo Monreal anticipan disputas insalvables. A esto se suma la falta de control político que Sheinbaum enfrenta, en contraste con la disciplina que caracterizó a López Obrador. Si la reforma avanza sin el respaldo de su alianza, podría repetirse el escenario de parálisis legislativa que vivió el sexenio anterior en su segunda mitad. A pesar de los riesgos, la presidenta sigue impulsando este proyecto como parte central de su visión para el país. 3. Desde el Instituto Mexicano para la Competitividad, IMCO, Fernando García lanza una afirmación contundente en su artículo Aquí la brecha no existe. La desigualdad salarial entre hombres y mujeres en México no solo existe, sino que es estructural y profunda. Apoyado en datos de la ENIC 2024, García expone que las mujeres ganan en promedio 34% menos que los hombres, incluso cuando tienen el mismo nivel de preparación académica, lo que desmiente de forma directa la narrativa empresarial que niega la existencia de esta brecha. La autora explica que la raíz del problema comienza desde la infancia, se refuerza en los roles de género dentro del hogar y termina limitando las oportunidades económicas de las mujeres. Las cifras son claras. Mientras el trabajo representa 68% del ingreso de los hombres, solo constituye 60% de ingreso femenino. Además, las mujeres están sobrerepresentadas en el trabajo no remunerado. Para García, cerrar la brecha implica rediseñar el sistema de cuidados, fortalecer la creación de empleos formales y atacar de raíz la desigualdad que, lejos de ser anecdótica, está incrustada en la estructura económica y social de México. 4. En su columna publicada en el Excelsior, Pascal Beltrán del Río alerta sobre la gravedad de las persistentes desapariciones en México. Una crisis que, pese a gestos oficiales recientes, sigue creciendo sin freno. El descubrimiento del rancho Izaguirre en Jalisco evidenció la magnitud del problema y obligó al gobierno a iniciar reformas y diálogos con colectivos de búsqueda, pero esas medidas han resultado insuficientes. Las desapariciones pasaron de 38 a 42 por día en el último año, superando ya las 12.700.
Aunque los homicidios muestran un leve descenso, estados como Ciudad de México, Sinaloa, Guanajuato, Michoacán y Sonora se han convertido en nuevos focos delictivos. Beltrán del Río critica el papel pasivo de las autoridades, quienes muchas veces niegan o minimizan el fenómeno, mientras son los propios familiares quienes descubren fosas y rastros con escasos recursos. El autor cierra con una advertencia clara: el silencio del Estado no significa que haya menos dolor, y sin una estrategia contundente, esta crisis seguirá siendo una herida abierta en el país. 5. Luz Rangel, en su artículo "Morenistas y funcionarios del gobierno de Díaz Mena presidirán tribunales y ocuparán la mitad de magistraturas en Yucatán", plantea una inquietante radiografía del poder judicial en ese estado. Aunque el texto mantiene un tono factual, los datos que expone, publicados por diversos medios de comunicación, trazan una narrativa que pone en duda la independencia del poder judicial frente al poder ejecutivo. De los 14 magistrados recién electos, al menos 6 han trabajado en el gobierno estatal y 1 en el federal, mientras que las presidencias de los tribunales locales recaen en funcionarios ligados a la administración de Joaquín Díaz Mena. Rangel subraya la contradicción entre el discurso del gobernador, quien presume respeto por la división de poderes, y la realidad de un aparato judicial poblado por perfiles cercanos a Morena. También señala posibles conflictos de interés, como la afiliación partidista de magistrados o casos tan graves como el de Hernán Jesús Vega Burgos, acusado de encubrir redes de trata y abuso sexual. El artículo sugiere que más que una reforma, lo que se está consolidando en Yucatán es una preocupante concentración del poder bajo una misma fuerza política. 6. En su columna publicada en El Universal, Azucena Oresti lanza una pregunta con peso político. Adiós Sandy. Hola Harfuch, al analizar el reacomodo interno de Morena con la mira puesta en 2030. La periodista traza un declive de figuras antes cercanas al poder como Andy López Beltrán, hijo del expresidente, cuya imagen terminó erosionada por escándalos y contradicciones con los valores fundacionales del obradorismo. Lejos de representar continuidad, Andy se convirtió en un lastre político. A su salida del escenario se suma el debilitamiento de perfiles como Adán Augusto López, Marcelo Ebrard o Fernández Noroña, ya sea por desgaste, distancias ideológicas o falta de tracción. En ese vacío gana fuerza Omar García Harfuch, quien pese al veto presidencial en la CDMX, mantiene una imagen sólida y moderna, con respaldo ciudadano y experiencia técnica. Uresti señala que su principal desafío será convencer al núcleo duro de la 4T, que aún ve con recelo su perfil más institucional. En el fondo, el artículo plantea un giro decisivo. En Morena, el capital político ya no depende de lealtades o apellidos, sino de quién puede encarnar el futuro del movimiento con eficacia y credibilidad. 7. China no solo está creciendo, está reconfigurando el mapa del poder global. Así lo sostiene Jia Shamong en la sección internacional con su provocador artículo The Case for China's Strength, publicado por Persuasion Community, donde invita a observar con seriedad y sin superioridad moral las razones detrás de la influencia ascendente del gigante asiático. A partir de su experiencia directa, Mong identifica 10 pilares que expresan este ascenso. Una combinación de escala económica, centralización eficiente, infraestructura de primer nivel, ética laboral rigurosa, integración tecnológica, nacionalismo cohesivo, seguridad interna, modernismo tecnocrático, pragmatismo político y riqueza cultural. Sin justificar el autoritarismo, el autor advierte que mirar a China con arrogancia o subestimarla por no encajar en los esquemas democráticos occidentales impide construir una respuesta realista al reto que representa. Este primer análisis, que tendrá una segunda parte centrada en las debilidades del sistema chino, lanza una advertencia clara. No entender lo que China hace bien es prepararse para perder frente a ella. Estos fueron los temas de la semana. El Faro de lo Razonable es un proyecto de la Fundación Preciado Hernández con base en el Melquíades de la Fundación Española Reformismo 21.